vamos al capítulo 14 de Primero de Corintios. Póngase de pie, hermanos, en el amor del Señor. Vamos a hacer lectura. Primero de Corintios, capítulo 14. Bendito Dios. Vamos a hablar de los profetas. ¿Cuánto dicen gloria a Dios, hermano? Vamos a hablar de los profetas y de los maestros también, que es importante. Escúcheme, quiero aclarar esto también un poquito. Ya usted no vaya a pensar, el pastor seguramente va a atacar a los profetas. Ahorita lo voy a explicar a usted. Capítulo 14, versículo 31 y 32 y 33. Vamos a hacer lectura en el Señor. Amén. Vamos a hacer lectura en el nombre del Padre, el Hijo, el bendito Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. 31 dice: podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. En los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Vamos a orar. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús por tu palabra, que hoy, Señor, nos has de hablar y enseñar. Tu Espíritu Santo, Señor, que mora en mi vida, también se ha transmitido en morar en ellos, porque ellos también son sellados, Señor, con las arras del Espíritu. Esta noche, Señor, abre nuestro entendimiento, que alumbre, Señor, nuestra mente, nuestro corazón y nuestro profundo ser, para poder, Señor, llevar la revelación de tu Espíritu Santo conforme a tu palabra. Y tu palabra sea, Señor, el que nos oriente y nos guíe, para la gloria de ti. Espíritu Santo, manifiéstate este día, Señor, con milagros y prodigios y señales, porque el pueblo lo necesita, Señor. Tú eres un Dios de poder, de gloria y de manifestación, Señor. Hoy manifiéstate para la honra y gloria, alabanza de tu nombre. En el nombre de Jesús, amén y amén. A su nombre, y a su nombre, y a su nombre. Ahora sí, toma asiento, hermanos, en el Señor, así sentaditos, en el amor de Dios. Ponga usted la Biblia entre sus piernas y dele unas palmas a Jesús. He pedido, hermano, las palmas para el Señor, no para mí. Usted no merecemos nada, hermano, ¿ya? El santo de Israel se merece todo, ¿ya? Usted cuando da una palma lo hace para Él. Gloria a Dios. Si lo canta lo hace para Él. Si lo adora lo hace para Él. Todas las cosas lo hace usted para Él. Amén, hermanos. Amén, amén. Entonces, qué bueno tener en las congregaciones, en todas las congregaciones, profetas y profetisas. Entonces, no hay mucha diferencia entre lo que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y debería haber dentro de toda congregación profetas y profetisas. Debe existir. Debe haber. Porque el Nuevo Testamento, la iglesia primitiva tuvieron sus profetas y tuvieron sus profetisas. Gloria a Dios. Gente consagrada a Dios, apartado de todo mal, por supuesto que sí. Hombres de no tener, o mujeres de no tener temor de hablar al pueblo del Señor. Hombres instruidos en la palabra. Hombres que entiendan de recibir que Dios le está revelando lo que tiene que decir. No hombres de lo que piensa o de lo que ve, sino que Dios, siendo sobrenatural, manifiesta algo dentro de la iglesia. Gloria a Dios. Y para eso es importante los profetas. Amén. O las profetisas en el Señor. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? A ver. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cómo se llama nuestra hermanita que estaba profetizando? Te levanta su mano, nuestra hermanita. No tenga temor, no se va a asustar, no lo vamos a atacar acá, hermano.
Acá enseñamos la palabra. ¿Quién es la profeta que estaba profetizando? A ver, levante su mano. Bendito. ¿Cómo te llamas, mami? Juana. Tiene el nombre de mi mamita. Mi mamá se llama Juana Antonio Oyola, ¿no? En el Señor. Hemos escuchado lo que Dios dice, lo que Dios habla, lo que Dios manifiesta y lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere hacer con la iglesia. Y a veces, si usted no se da cuenta, también no entiende los misterios de Dios cuando están predicando, están instruyendo los maestros de la iglesia y están instruyendo y formando líderes, hombres que más adelante van a hacer un bien. Necesariamente es bueno también que haya profetas y profetizas. ¿Cuánto dice gloria a Dios? A ver. Pero los profetas, vamos a seguir leyendo acá, vamos a leer, por favor. Versículo 32. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Quiere decir, hay profetas mayores y profetas menores. Gloria a Dios. Y los profetas mayores son manifiestos de que tienen ministerios dentro de la iglesia, que son los pastores, líderes que van conduciendo o guiando el rebaño del Señor. Aleluya. Y los profetas que profetizan dentro de la iglesia están sujetos a los profetas mayores, porque están discerniendo si es de Dios o no es de Dios, porque ellos están viendo, están examinando lo que esa persona está diciendo. Porque la iglesia, siendo el cuidado por el pastor, el líder de la iglesia, tiene que estar atento lo que Dios tiene que manifestarse, y los hombres de Dios tienen que estar preparados en el mundo espiritual, porque el reino de Dios es espiritual. El reino de las tinieblas de Satanás también es el mundo espiritual. Entonces los pastores tienen que tener un discernimiento. ¿Quién está hablando? Si lo está haciendo Dios, o es que está habiendo un espíritu de confusión o un demonio tratando de confundir a la iglesia. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? A ver. Gloria a Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? A ver. Gloria a Dios. Nosotros, digo nosotros porque muchos de aquí casi hemos crecido casi juntos dentro de la iglesia. Hemos crecido en iglesias de falsas profecías, y nos han hablado falsas profecías que nunca se dieron. Es más, metieron miedo a la iglesia, más andábamos más con miedo, con espanto, que tener una paz en el corazón. Pero siempre Dios te trae, porque dice, es nuestro Dios de paz. ¿Cuánto dice gloria a Dios? A ver. Aleluya. Entonces, los profetas es interesante e importante dentro de la iglesia del Señor. Hay denominaciones, iglesias, que no aceptan los profetas. Dice que no hay profetas, que solamente son profetas del Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento ya no hay profetas, ya no se puede hablar de eso ya. ¿Entiende? Han quitado a estos profetas de la Biblia, han quitado ahora, porque la denominación, el apóstol, el pastor, el quien haya levantado la obra, dice que no hay profetas. Sí hay profetas. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? A ver. Gloria a Dios. Sí hay profetas, pero el profeta, vamos a seguir leyendo, el profeta que va hablando del versículo versículo 32 dice, ¿no? Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Quiere decir, el profeta va a tratar de traer, ¿qué cosa? Paz a la iglesia, tranquilidad. Cuando usted viene acá confundido, perturbado, Dios trae paz a su vida. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? A ver. Pero el profeta tiene que saber algo, tiene que entender algo. Por eso, hermano, no cualquiera es profeta, no cualquiera profetiza. En el Antiguo Testamento, si bien es cierto, Dios se revelaba por el profeta, no tenía los libros o los pergaminos que había en aquellos tiempos para estudiar. Ahora en el Nuevo Testamento nosotros tenemos una Biblia, un libro escrito llamado Biblia. Acá nos manifiesta cómo es un profeta, cómo se mueve el profeta, cómo habla el profeta. Quiere decir, ahora el profeta tiene que ser, ¿qué cosa? Formado dentro de la iglesia del Señor. Y el profeta tiene que conocer, ¿qué cosa? La Sagrada Escritura. Porque mayor que el profeta es la palabra de Dios. Porque la Biblia dice, escúcheme bien, la palabra más segura es la palabra profética, que es la palabra del Señor. ¿Cuánto dice gloria a Dios? A ver. Más segura que todas, la palabra de Dios. Amén, bendito Dios. ¿Pero por qué? Porque en la Biblia no hay engaño, hermano, excepto que haya falsos profetas que reciben falsas revelaciones. ¿Me entiende?
Entonces, la Biblia es el libro precioso donde usted no puede confundirse. Ahí te habla cómo es un profeta. Una de las características de los profetas, muchas veces los profetas no son aceptados en las iglesias. A veces son perseguidos y odiados porque hablan de parte del Señor. Muchas veces, bendito sea el Señor. ¿Cuánto dice gloria a Dios? A ver. Tiene una vida muy distinta a la vida natural, vamos a decir espiritual, dentro de la iglesia, porque ese hombre, esa mujer no está metido juntamente con la iglesia. ¿Por qué? Porque es un profeta. Porque usted, si pasa algo dentro de la iglesia, usted ve la iglesia, usted viene acá y empieza a profetizar lo que ha visto, usted no es un profeta de Dios. Usted ya está hablando, está informando lo que usted ha visto. Quiere decir, usted es un falso profeta. ¿Cuánto dice gloria a Dios? A ver. Aleluya. Y la Biblia dice, no usarás en vano el nombre del Señor. Usted no puede decir, así ha dicho Dios. Cuando usted vio y profetizó, usted tiene que hablar de lo que hay en lo profundo del corazón, de lo oculto, de lo que nadie sabe, a la persona o a la congregación. ¿Cuánto dice gloria a Dios? A ver. Aleluya. ¿Entiende? Gloria a Dios. Por eso la revelación del capítulo 14 de 1 de Corintios son revelaciones de que Dios nos da instrucciones de un profeta. Ahí vamos a ver, sigue viendo el capítulo 14, ahí estamos. 1 Corintios capítulo 14. Vamos al versículo 1. Retrocedemos un poco. Dice, ¿no? Versículo 1, 2, 3 dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo, ¿qué cosa? Que profetices. ¿Ya? En una ocasión le hicieron un cargamontón, se rebelaron contra Moisés, y Moisés oró al Señor. Dentro de esa oración, dentro del pueblo, dentro del campamento, empezaron a profetizar. Y uno vino a Moisés, le dijo: Señor, ahí dentro del campamento están profetizando, están hablando en lenguas y están profetizando, están hablando. Y Moisés dijo: qué bueno, si es posible todo el pueblo puede profetizar, qué bueno, es interesante ser profeta del Señor. ¿Cuánto dice gloria a Dios? A ver. ¿Cuánto dice gloria a Dios? A ver. Gloria a Dios. Aleluya. Dice que es bueno profetizar. Bendito Dios. Es bueno. ¿Cuánto dice gloria a Dios? A ver. Gloria a Dios. Versículo 2. Porque el que habla, dice, porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Aunque puede haber dentro de la iglesia los que interpretan lenguas. Gloria a Dios. Yo no sé si hay aquí diferentes denominaciones que interpretan lo que hablan los profetas en lenguas. Y debe haber dentro de la iglesia. Y si no hay, cállese, por favor. Y la profetisa que habló acá, nuestra hermana Juana, le dije, no, en el nombre de Jesús, ya ahí queda. Ella obedece. Ella oye. Pero hemos visto en diferentes denominaciones, iglesias equivocadas, cuando alguien le viene y le dice, en el nombre de Jesús, calma, ahí nomás. Y empieza a seguir hablando, empiezan a discutir, como pelear, ¿no? ¿Qué Dios? ¿Qué Dios? Ese profeta, esta profetisa, son dos cosas. Lo está haciendo por la ignorancia, o lo está haciendo por rebelión o rebeldía. Porque cualquier profeta está sujeto al pastor de la iglesia. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? A ver. Aleluya. Porque la Biblia lo dice, que debe obedecer a sus pastores, escúchame, y sujetarse a ellos en el Señor. Y sabe un pastor en qué momento le dice, calma, ahí nomás. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? A ver. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? A ver. Aleluya. Pero si el profeta sigue levantando, sigue haciendo laberinto, todo, ese no es profeta de Dios. Porque el profeta de Dios tiene respeto, tiene reverencia. Aleluya. ¿Entiende, hermano? No contiende. El Espíritu Santo no contiende, no pelea, no discute, hermano. Gloria a Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Aleluya. Bendito Dios. Ahora, ¿qué más trae el profeta? Es que dice 3. Pero el que profetiza y se habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Quiere decir, los profetas que vienen aquí a hablar de parte del Señor edifican, enseñan. ¿Y se les puede llamar profetas también a los maestros? Por supuesto que sí. Son palabras que se hablan a futuro. Y sabemos que los maestros hablan a futuro. Cuando escucho a los maestros hablar acá, hoy, y ayer y anteayer, formando a la iglesia, es de parte de Dios, formando hombres a futuro. Viendo ellos que hay, ¿qué cosa? Buenos prospectos o buenos siervos que a futuro
pueden servir en el temor de Dios. Gloria a Dios. Es la palabra que ellos dan, viendo a futuro hombres de Dios que van a hacer bien dentro de su casa, dentro de la iglesia y dentro de la sociedad. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Por eso los maestros, me encanta escuchar a los maestros, ¿entiende? Aunque algunos, la parte formativa, no, muy pesado, no, muy cansado. No, hermano, son importantes y son buenos en el Señor. Edifica, exhorta, motiva y consuela. Si estás triste, te alegra. Si estás apenado, hermano, te alegra, te trae regocijo, te trae alegría. El profeta alienta al pueblo. ¿Cuánto dice gloria a Dios? A ver. Por eso es importante, hermano, que haya dentro de la iglesia profetas. Y vamos a mirar algunos profetas en el Nuevo Testamento, no en el Antiguo, en el Nuevo Testamento. Como digo, hay iglesias que han desechado profetas. Claro, también ha habido muchos falsos profetas. Y se han metido muchos falsos profetas. Aleluya. ¿Verdad, hermano? Dentro de la iglesia. Y también se han metido muchos falsos maestros. Bendito Dios. Se ha visto falsos profetas. Santo Señor. Y Jesús, hermano, advirtió de eso. El apóstol Pablo advirtió de eso. Y la iglesia ya está advertida de que sí, va a haber falsos profetas y falsas profetizas. También falsos maestros, por supuesto que sí. ¿Cuánto dice gloria a Dios? A ver. ¿Cuánto dice gloria a Dios? A ver. Gloria a Dios. Váyase usted al libro de Hechos, capítulo 11. Gloria a Dios. Hechos 11. Por eso, los pastores, escúchame los pastores aquí, hermano. Los pastores tienen que entender, dentro de la iglesia es necesario estos ministerios. Es fundamental. Y la iglesia primitiva es lo que dio como testimonio y dio como un fines de protección a la iglesia de que los profetas sí tienen que ver. Y vamos a mirar a dos lugares, aunque hay muchas, dos lugares que cada uno tenía sus profetas. Y muchas veces visitaban de un lugar al otro lugar y profetizar dentro de la iglesia. Y vamos a mirar algunos aspectos del Nuevo Testamento. ¿Amén, hermano? Del Nuevo Testamento. Si alguien ha dicho usted, pastor, no hay profetas, es una mentira, sí hay dentro de la iglesia. Existe, pero también hay falsos profetas. Y los falsos profetas no están sujetos a la palabra, no están sujetos a una denominación, no congregan, no diezman, no obedecen al pastor. Falsos profetas hacen lo que quieren, andan como quieren, no respetan a nadie. Dice Dios y yo, Dios me ha enviado para predicar allá, y no consultan a su pastor, no consultan a nadie. Según él, Dios les está guiando. Eso es un falso profeta. ¿Entiende? Aún cuando yo empiezo dentro del ministerio, yo le decía a mi pastor, pastor, he soñado esto. Dios me dijo, vas a ir tal parte, confírmame, pastor. ¿Entiende? Y mi pastor decía, voy a orar. Voy a orar, espera. Y yo me ponía a orar, hermano. Él se ponía a orar. Y me decía, pastor, ¿qué hice? Dijo, vaya. Dios me confirmó ese camino. Vaya usted. Gloria a Dios. Amén, hermano. Amén, amén. Amén. Si alguien me dice, no, yo no hago caso, yo ando a mi Dios y yo no tengo por qué que congregar, yo no tengo por qué estar sujeto a un pastor, hermano. Ese es un falso creyente, un falso hermano, un desordenado. Y la Biblia dice, ni aún te juntes con ese hombre o con esa mujer que es desordenado. Amén, hermanos. ¿Por qué? Porque se va contra la palabra del Señor. A ver, vamos a mirar 11:27. Libro de Hechos 11:27 dice, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Jerusalén era otra ciudad y Antioquía era otra ciudad. Y de la iglesia de Jerusalén se trasladaron a otra iglesia, a otra ciudad. ¿Para qué? Para profetizar. ¿Para hablar? ¿Qué eran? Profetas. Dice, ¿no? En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Y levantándose uno de ellos, escúcheme bien, uno de ellos,
llamado Ágapo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, por el cual sucedió en el tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, el cual en efecto hicieron, enviándole a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Escúchame, estos profetas descendieron a Antioquía para advertir que iba a venir una sequía, y no estaba hablando simplemente a la iglesia, sino que la iglesia iba a recibir la primicia de Dios de lo que iba a pasar en la ciudad, en el pueblo, ¿entiende? Y el profeta se levantó, dijo: va a venir un juicio para este lugar, va a venir una sequedad, va a venir un terrible juicio, va a venir hambre. Aleluya. Y el profeta es el mensajero que recibe la revelación de Dios y transmite a la iglesia. Y cuando usted recibe el mensaje de la revelación del Espíritu Santo, usted sale a la calle y dice: señores, en el nombre de Jesús, va a venir juicio a este pueblo, va a venir juicio acá, va a venir esto y esto y esto, lo que Dios manifiesta para ese pueblo, y se va a cumplir, para que el mundo, la gente que no conoce a Dios, diga: verdaderamente en esa iglesia está Dios. Ellos hablaron, profetizaron, nos dijeron, nos advirtieron que iba a venir juicio y sequía a este lugar, y se cumplió. Y para que vean que Dios está en la iglesia del Señor, es importante que nosotros como iglesia local tengamos la premisa de lo que va a ocurrir en el mundo o en la ciudad donde habitamos. ¿Cuánto dice gloria a Dios? A ver. Gloria a Dios. ¿Cuánto dice gloria a Dios? A ver. Aleluya. Bendito Dios. Santo Mira, Señor. era una profecía dentro de la iglesia, pero manifestado para dar al pueblo. Yo me acuerdo, aquí en Casanga, no sé si es el año 2003 o 2014, no me acuerdo muy bien, vine aquí. Y algunos de los hermanos me dijo: pastor, no va a haber cosecha, mira cómo está tardío el sembrío, todo eso. Y esa tarde me tocó predicar, porque afuera me dijeron, vine aquí, hablamos acá, y de acá declaramos en una fiesta así espiritual lo que iba a ocurrir en Casanga. Dije: ¿sabe qué? Siembran, porque la cosecha va a ser abundante, la cosecha va a ser grande para todos, sin excepción de nadie. Sea creyente o no creyente, la bendición va a venir para Casanga. Ese año, para el siguiente año, hubo una cosecha grande. Aleluya. Aún no, a nosotros nos dijeron, hermano, no sabíamos cómo llevar. Y se cumplió la palabra. Aunque ellos estaban desanimados que no va a haber la cosecha, pero Dios, por un hombre de Dios, lo que había él declarado se cumplió para la gloria de Cristo. ¿Cuánto dice gloria a Dios? A ver. Gloria a Dios. ¿Y de dónde salió? De acá de la iglesia, para afuera, avisándoles a ellos. Igual el profeta Ágapo anunció que iba a venir un juicio para ese lugar, y se cumplió. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Gloria a Dios. Aleluya. ¿Y quién es el que anuncia eso? Un profeta. Bendito Dios. O puede ser una profetisa. ¿Cuánto dice gloria a Dios? A ver, denle una palma al Señor, denle una palma a Jesús. Estamos aprendiendo de los profetas. Amén, amén. Amén. Ahora vamos al capítulo 3, ahí al costadito. Jerusalén era otro sitio, y estos profetas decidieron de Antioquía. Ahora Antioquía también tenía sus profetas. Vamos a seguir, vamos a leer. Dice 13:1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, ¿qué había? ¿Qué cosa había, hermanos? Vamos a hablar todo. Dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Quiere decir, en Antioquía había profetas. Y la pregunta es: pastor, ¿por qué Dios no lo reveló de lo que iba a ocurrir en Antioquía con los profetas que estaban en ese lugar? ¿Por qué Dios tuvo que traer todavía de Jerusalén, trasladar a la iglesia de Antioquía? Porque en Antioquía había profetas. ¿Por qué necesariamente tenía que venir de allá para acá para profetizar lo que iba a ocurrir en el lugar? Es que lo que Dios es soberano, Él hace como quiere y como Él desea. Aleluya. Cuando dice gloria a Dios, a ver, si aquí no hay una revelación, Dios puede traer un profeta y nos puede hablar. ¿Cuánto dice gloria a Dios? A ver, porque así le place a Dios, porque así Dios quiere. ¿Cuánto dice gloria a Dios? A ver, dale una palma al Señor. Aleluya.
Entonces, en Antioquía había profetas y en ese lugar Dios de Jerusalén lo trajo ahí para que salga la palabra de Dios para el pueblo y el pueblo anunciar a la gente. Denle una palma al Señor una vez más, hermano, en el amor de Jesús. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? A ver. Gloria a Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? A ver. Gloria a Dios. ¿Ah? Aleluya. Ahora, ¿qué es un profeta? Es un intercesor primero. ¿Qué es un profeta, hermano? Un intercesor. Es un hombre que ora, es una mujer que ora. Se mete mucho en la profundidad, en la intimidad con el Señor. Porque ese profeta va a recibir revelación de Dios, hermano. Y si alguien acá ora poquito, no ora mucho, hermano, te vengo a decir, usted no va a recibir revelación de Dios. Porque un profeta es un intercesor por el pueblo, por la nación, está orando. Porque los profetas del Antiguo Testamento vemos nosotros que ellos intercedían, veían maldad, pecado, veían tantas cosas, eran intercesores. Y los profetas de estos tiempos también no ha cambiado. Esos profetas son intercesores porque van a hablar de parte de Dios y Dios va a confirmar por su palabra de lo que el profeta ha dicho, se cumple lo que Dios habla. ¿Cuánto dice gloria a Dios? A ver. Lo que dice el Señor. ¿Cuánto dice gloria a Dios? A ver. Aleluya. Vamos, Hechos 15. Aunque también hay falsos profetas. Ejemplo, ¿no? Hombres que dijeron que recibieron revelación de Dios. Muchas sectas se han levantado, han aparecido por esa causa, porque no se sometieron a la palabra ni a la autoridad que Dios estableció dentro de la iglesia del Señor. Ejemplo, vemos los adventistas del séptimo día, una falsa profetisa, pareciera de Dios pero no es de Dios, son falsas profetizas, porque sus profecías la mayor parte son falsas. Ella nunca se sujetó a la palabra, a Dios. Y usted cuando no se sujeta a la palabra a Dios y no se sujeta a su pastor, usted hace lo que le parezca, habla lo que a usted le parezca, usted va a ser engañado y Satanás muchas veces lo va a usar para mal. Y Elena White, según el libro de su biografía, historia de ella, dice que ella recibió la revelación de Dios. Y míralo la revelación que ella recibe. Dice que del cielo, cuando ella estaba durmiendo, dice del cielo hubo dos manos que estaba extendido para abajo. Y dentro de los cuales, gloria al Señor, dice que estaban los 10 mandamientos, los mandamientos de Dios en ambas partes. Como Moisés, las tablas que tenía, las 2 tablas estaban en su mano. Y Dios dice, le señaló y le dijo a ella, escúcheme bien, que el 4.º mandamiento, el guardar el día de reposo, estaba resaltado. O sea, cuando despierta de esa revelación, establece la iglesia de los adventistas del séptimo día. ¿Quién le engañó? Satanás. ¿Y por qué? Porque no se sujetó a la palabra del Señor. ¿Entiende? Porque no estamos bajo ley, estamos bajo gracia del Señor. ¿Cuánto dice gloria a Dios? A ver. Porque cualquiera dice que se depende de la ley, está bajo maldición. ¿Entiende? Porque nadie podía cumplir la palabra del Señor. Solamente Cristo lo cumplió. Por eso es Señor Dios en los cielos y en la tierra y Salvador de todos los pecadores, también los que se arrepienten en su nombre de Él. ¿Cuánto dice gloria a Dios? A ver. Por eso Él dijo, yo soy el camino y yo soy la vida, ¿no? La verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Él declaró que Él es todo para nosotros. La salvación ya no viene por la ley, sino viene por Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Cuánto dice gloria a Dios? A ver. Yo sé que aquí hay muchos que se alejaron de Dios. Si usted se vuelve a Dios mientras usted está vivo, Dios lo va a perdonar. Dios lo puede salvar. Mientras vivas, tú tienes oportunidad de salvación para la gloria del Señor. ¿Cuánto dice gloria a Dios? A ver. Gloria a Dios. Aleluya. Dios, hermano. Gloria a Dios. Entonces, Elena White dice eso. Y a veces la gente más cree la mentira que la verdad.
Y la misma característica tienen los israelitas. Ezequiel Atacusi. Dios. La misma revelación cuenta él. Mira su biografía, estudio de él. Habla lo mismo de Elena White. Y para que usted se dé cuenta de dónde sale Ezequiel Atacusi, de los adventistas. Claro, sale de los adventistas. Él era un adventista, pero a él, según él, ya le añade ya los sacrificios que se tiene que hacer, quitándole la autoridad que solamente es la salvación por el Señor Jesús. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Decían los mormones, Smith, Charles Russell de los Testigos de Jehová y cuántos otros, hermanos, que nunca se sometieron a la palabra del Señor. Esperaron revelación y el diablo se les metió, hermano, y les confundieron y le dieron revelaciones falsas, revelaciones mentirosas, ¿entienden? Y formaron, ¿qué cosa? Una secta. Por eso todas las iglesias como los adventistas, los israelitas, los testigos de Jehová, los mormones, los solos de Jesús, son sectas. Y son sectas satánicas. Y sin temor hay que decirlo y hay que proclamarlo y hay que hablarlo. ¿Cuánto dice gloria a Dios? A ver. Para eso usted está acá en la tierra. No, pastor, no hay que decirlo. Lo podemos ofender. También le hacemos un daño. No. Usted hable de lo que está en la Biblia. Si y la Biblia no está, el solo de Jesús, no está los adventistas, no está, hermano, los testigos, no está los que niegan al Padre, otros niegan a Jesucristo, otros niegan, hermano, a todo. Es una secta, usted no lo acepte. Usted crea lo que dice la palabra del Señor. ¿Cuánto dice gloria a Dios? A ver. Aleluya. Bendito Dios. ¿Cuánto dice gloria a Dios? A ver. Denle una palma a Jesucristo el Señor. Bendito Dios. Y ser profeta en la ciudad, en el lugar, es ganarse de amistad, hermano. Hay gente que no te va a hablar. Hay gente que te va a odiar. Hay gente que te va a perseguir. ¿Entiende? Hay consecuencias, bendito sea el Señor. Pero yo entiendo que usted es un valiente, porque solamente Dios llama a esos hombres que se atrevan a predicar el evangelio sin temor a nada. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? A ver. Aleluya, bendito Dios. Porque cuando usted ve a los apóstoles, a los hombres de Dios de la Biblia, fueron apedreados, arrastrados, tirados, hermano, vamos a decir, de edificios grandes. Penaco es un edificio grande, aventados de ahí, arrastrados por caballos, muertos a espada, perseguidos. Bendito sea el Señor. ¿Cuánto dice gloria a Dios, hermano? A veces nosotros somos bien queridos, ¿no? Hasta en la iglesia, o bien queridos en la población. ¿Y sabe por qué? Porque muchas veces no le decimos la verdad, sino que nosotros nos juntamos con ellos y hablamos con ellos lo que a ellos les parezca, y nuestra opinión es así. Y cuando la Biblia nos enseña que nosotros traemos la verdad de Cristo, la verdad del Señor. Jesús fue odiado aún por su propia familia, ¿entiende? Por sus propios hermanos. ¿Cuánto dice gloria a Dios? A ver. Ejemplo, Cristo, siendo Señor y Dios. María, recibiendo la revelación del Espíritu Santo, revelación por un ángel, le habló que iba a ser madre de Jesucristo. Ella también se desentendió en el proceso de su ministerio. Aleluya. Aún sus propios hermanos, cuando Jesús estaba en la tierra predicando el evangelio, ningunos todavía habían creído en él. ¿Cuánto dice gloria a Dios? A ver. Ningunos. Ningunos. Aún María, cuando Jesús está predicando, lo estorbaba. ¿Entiendes? Aún de ella misma actuó como humana y madre, vamos a decir, natural. Cuando Jesús está predicando la palabra, está llevando el mensaje, está diciendo lo que tiene que hacer el hombre, se aparece, dice, pero no como historia, usted lo conoce, María y sus hermanos. Y dice, por favor, pásenle la voz a mi hijo Jesús que está dentro. Dile que yo y mis hijos, sus hermanos, sus medios hermanos, le estamos buscando. ¿Entiende? Si María y sus hermanos fueran creyentes, estuvieran al lado de Jesús, diría, mejor siga predicando a mi hijo, o
gozo, o diría, al menos por alegría, qué bueno que mi hijo está predicando la palabra, ese es un santo, por él viene la salvación, ¿entiende? Pero ella olvidó eso, olvidó, sus hermanos menos, no creían en él. Por eso usted cuando ve el capítulo 7 del libro de San Juan, es donde le dice, ¿tú qué haces acá? Vaya, sube a Jerusalén, a la fiesta con tus discípulos, anda con ellos. Pero cuando Jesús muere y resucita, usted le está viendo a María y a los hermanos convertidos para la gloria de Cristo. ¿Cuánto dice gloria a Dios a ver? ¿Cuánto dice gloria a Dios a ver? Aleluya. ¿Tiene hermano? Gloria a Dios. Trabaje para Dios. Haga la obra en el Señor. Dios va a trabajar con tu familia. La promesa de Dios, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa, se cumplirá. Se cumplirán, porque es una palabra profética. Se convertirán a Él y vendrán a los caminos del Señor Jesucristo. ¿Cuánto dice gloria a Dios a ver?